Ya, entonces habíamos visto la clase pasada. eh, bueno, hasta ahora hemos visto el problema del folding, en el cual se pliega una placa y se forma un pliegue con longitud lambda, el que vimos ayer, ¿cierto? Y vimos el problema del bending de la placa que subducta, entra a la zona de subducción, se forma un abombamiento, ese es el four arc bulge, que es el abombamiento, y después subducta. Ya. Y también vimos el problema de una carga armónica, o sea, sinusoidal, ¿cierto? Un seno, y cómo produce una flexura en la litosfera continental. Entonces ahora vamos a ver el problema del monte submarino, que es parecido al de la carga del continente, pero vamos a ver con una carga real, es decir, vamos a ver este problema, este. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, tenemos el fondo del mar, en Z igual Z sub cero, tenemos una montaña, un monte submarino, un volcán submarino, que tiene una altura h de x variable, ya, una batimetría real, sobre el fondo del mar, que está sub cero, y Z igual cero es la superficie del agua. Entonces la batimetría, que es la profundidad del agua o del fondo del mar, se mide con respecto a Z igual cero, sería B de X, ¿ya? B de X sería la batimetría. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y aquí tenemos la densidad del agua, la densidad del manto, la densidad del manto. Entonces la carga de este monte va a producir una flexura y va a ser más flectado si el espesor elástico es más bajo o menos flectado si el espesor elástico es más alto. Entonces, primero que hay que hacer aquí, bueno, hay que resolver la ecuación de la litosfera oceánica, que sería esta ecuación, sería siempre la cuarta derivada por D, el contraste de bueno, G por W, aquí es ρm menos ρ sub C, porque se rellena con sedimentos piroclásticos, o sea, el volcán emite, ahí están los sedimentos. Estos rellenos se rellenan con material piroclástico que le ponemos densidad ρ sub C, ¿ya? Ρ sub I. Entonces, eso hay que tener en cuenta nomás los delta ρ, pero la ecuación es la misma. Es derivada cuarta, se me perdió. Derivada cuarta, ahí está, derivada cuarta por D, aquí el delta ρ con ρ sub C. Y aquí va la carga, el Q de X. Y el Q de X eh, sería H por G por el peso del volcán en el agua. El peso del volcán en el agua pesa ρ sub B menos ρ sub agua, ¿ya? Y esto sería, este es el H. Fíjense que el H es, el H sería Z sub cero menos B de X. O sea, si me paro en este punto, yo mediría B de X, este H de X. Entonces, H de X es lo mismo que Z cero menos B de X, ¿ya? Entonces, esta sería la carga. Y va variando X a X, o sea, punto a punto, la altura del monte, ¿ya? Entonces sería la carga H de X por G por el peso del volcán en el agua, pesa menos en el agua, ¿cierto? Rho sub B menos Rho sub agua,
y h de x. Esa sería la carga. Entonces, ustedes deberían poner aquí en la ecuación se pone el h de x, que sería esto, z0 menos b de x, por g por el rho sub b menos rho sub agua, y se resuelve esta ecuación, ¿ya? Pero antes de eso, quisiera mencionar otros casos. Este es el monte submarino. Podríamos tener una isla, en vez de un monte submarino, una isla, y tendríamos una isla oceánica, y tendríamos una, un monte que aflora, o sea, emerge sobre el nivel de la superficie del agua, y tendríamos una isla. Y después tendríamos abajo, bajo el agua. Puede ser como la isla Pascua, como la isla Hawái, ¿ya? Isla Juan Fernández. Entonces tendríamos aquí b de x arriba en el aire, y tendríamos z sub 0 acá a este nivel de profundidad, que es como el nivel de referencia donde parte el volcán hacia arriba. Entonces tendríamos b de x para acá en el aire y acá b de x en el agua. Entonces bajo el agua, b de x positivo, ¿ya? En la zona sumergida, b de x positivo. En la zona emergida es negativo, ¿ya? Es decir, la batimetría se mide positivo para abajo, de z0 hacia abajo positivo. Entonces habría que separar en dos dominios, en el dominio emergido y en el dominio sumergido, y la carga sería, cuando está bajo el agua, sería lo mismo de antes, z0 menos b de x por g, por rho sub b menos rho sub w, ¿ya? Y la parte emergida, donde la batimetría es negativa, sería la carga. La carga se siente de aquí hacia abajo, sería z0 por g, por la parte sumergida, es decir, o sea, z0 es lo sumergido por g, por rho sub b menos rho sub w, y habría que sumarle la parte emergida, que sería menos b de x, porque la batimetría es negativa, para que quede positivo, menos b de x, por g, por el peso rho sub b, como está en el aire, no se pone ningún término aquí de resta, ¿ya? Entonces habría que separar el problema en dos partes. Eso sería el, eh, el caso de una isla. ¿Se entiende, no? Es cosa de ser consistente con B. Y el caso más fácil, el caso que hicimos la otra vez, es el caso en el aire nomás, en una montaña. Tenemos h de x, acá estamos en el aire, entonces la carga sería el h de x, la altura, por g por rho sub b. Recordar que las cargas tienen unidades de presión, ¿ya? Y estamos. Entonces vamos a resolver el problema uno, que es del monte submarino, el problema uno este, en el cual está totalmente sumergido bajo el agua el monte. Tiene una altura h de x, que es z0 menos b de x por g por rho sub b menos rho sub w. Y nos va a quedar esta ecuación de flexura d, cuarta derivada, se rellena con material piroclástico en los flancos. Estos son los flancos. Esto. Mira, toda esta forma que se levanta aquí se llama MOAT en inglés. Y los flancos son los costados. Ya, esos flancos se rellenan con material piroclástico, que es lo que se rellena aquí. Y eso tiene una densidad Rho sub C, ¿ya? Y tenemos que resolver esta ecuación. Y aquí tienen que notar que b de x cualquier cosa, ¿ya? No es una función, o sea, no es una función analítica, sino que es una función real, o sea, es una función numérica, un archivo, ¿cierto? De x, z, que puede ser cualquier cosa.
Entonces, para resolver esto, tenemos que ocupar una herramienta numérica y ¿a alguien se le ocurre igual? ¿Se acuerda? ¿Lo reconoce del curso de métodos matemáticos para la física, para la geociencia? Mm, delta deberá. Transformada de Fourier, ¿ya? Transformada de Fourier nos dice que bueno, esa transformada, ¿cierto? Tengo una función en el espacio y la transformo al dominio de la frecuencia. Pueden ser frecuencias temporales con el omega o frecuencias espaciales con el k. Y es tomar la función y multiplicarla por seno y coseno, seno de kx, perdón, coseno de kx menos y seno de kx y transformarlo al dominio de frecuencia. Y la transformada inversa es tomar la función transformada y operarla con un 2pi y se cambia el menos por el más del exponencial, en donde la exponencial compleja es esto. Y el k es la frecuencia espacial 2pi sobre lambda, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la gracia de resolverlo en el dominio de la frecuencia? Es que, hay una propiedad que dice que la cuarta derivada, o sea, la enésima derivada de la función f, si yo la transformo o sea, yo hago la transformada de esta, es ik elevado a n la transformada de la función. Entonces, es como calcular la pura función nomás, la transformar la función y se saca el factor ik elevado a n, ¿ya? O sea, nos queda ik elevado a n transformada de f. Entonces, esa es la gracia, porque nos va a permitir despejar w de forma más fácil esta ecuación, ¿ya? O sea, vamos a aplicar aquí transformada, va a quedar aquí d, va a quedar d por la transformada de w por el factor ik a la cuarta, ¿cierto? Porque es una derivada cuarta. Acá nos va a quedar la constante sale, la transformada de w, y aquí nos va a quedar z0, la transformada de una constante, un delta de Dirac, menos la transformada de la batimetría, ¿cierto? Recuerden la forma, ahí está la batimetría, por la constante gb menos w. Entonces aquí fácilmente uno puede despejar w en el dominio de la frecuencia, factoriza, recordar que i elevado a 4 es 1 y podemos despejar. Pasamos este factor para la derecha y nos queda que la multiplicamos por, si queremos dejarlo más elegante, multiplicamos por el factor ρm menos ρ sub c g arriba y abajo, aquí, y nos queda un poco más ordenado de esta forma. W transformada, que es lo que estamos buscando la flexura, z0 por delta de Dirac menos una transformada de B por un contraste de densidad, ρ sub B menos ρ sub W, ρ sub M menos ρ sub C, y este factor que depende de K, que lo vamos a llamar phi sub E de K, que es 1 más de K a la cuarta por G por ρ M menos ρ sub C, a la menos 1. Entonces aquí resolvimos el problema en el dominio de la frecuencia. ¿Y qué hay que hacer para encontrarlo en el dominio espacial? ¿Qué hay que hacer? Aplicar una antitransformada. Aplicar una antitransformada, ¿cierto? O sea, una transformada inversa. O sea, esto. Y listo, y se resolvió el problema. ¿Ya? Pero antes de eso, veamos, tiene un significado físico muy interesante esto. ¿Ya? No es pura matemática, tiene un significado físico. Si ustedes observan esta expresión, a esto se le llama filtro. ¿Ya? ¿Por qué un filtro? Porque es un filtro de la deformación.
Porque al final la flexura está relacionada con la deformación. Y esto está elevado a -1. En el caso d igual 0, ya, si se fijan, esto va a quedar 0, o sea, va a quedar 1, y no va a quedar una diferencia de densidades acá, y acá va a quedar una función z0 menos bd, que si ustedes lo transforman al dominio espacial, va a quedar simplemente w z0 menos b de x por los contrastes de densidad. Si ustedes hacen el análisis de eso, se van a dar cuenta que eso es isostasia. Ya es isostasia local, y eso significa que es simplemente tomar el h, porque esto es el h, recuerden, esto es el h de x, por un factor que está dado por la razón entre ρ sub b menos ρ sub w, dividido por ρ sub m menos ρ sub c. Ese factor lo multiplican por h y isostasia. Y eso significa una placa súper débil porque el D es cero. Ya es un caso extremo, isostasia. ¿Ya? Ahora, el otro caso extremo es que el D tiende a infinito. Eh, D tendiendo a infinito significa que una placa infinitamente fuerte o rígida, y esto tiende a cero, ¿cierto? Por lo tanto, la flexura tiende a cero, es decir, no hay flexura, lo cual tiene sentido porque si la placa es infinitamente fuerte, no se puede deflectar, ¿ya? Entonces, ¿por qué es un filtro? Porque dependiendo de D, nos va a decir si hay poca o mucha deformación. En el caso extremo, hay, eh, en el caso extremo de D igual cero es lo que más se puede deformar, que es isostasia, y no tiene ninguna competencia elástica, eso es isostasia, o en el caso extremo de infinito, no hay flexura, no se deformó nada. Por eso el D esto es como un filtro. Y es más fácil verlo en la tarea, y aquí ya entramos en la tarea. Ustedes van a la tarea, eh, y aquí hay un ejemplo, flex ejemplo. No sé si lo han corrido, no creo, pero vamos a eh, el ejemplo. ¿Está? Ya. Bueno, ese ejemplo está en MATLAB, ya, a la antigua. Aquí se define un rectángulo. En vez de un Simons, se define un rectángulo, pero ustedes pueden poner una función realista acá. Pues eso es un ejemplo nomás para que ustedes lo modifiquen. El Z0 es el nivel de referencia, 4000 metros. Se interpola la función y se ocupa aquí la transformada de Fourier. Eh, se domina o sea, se ocupa el dominio de la frecuencia. Ahí está en la rigidez flexural, el D, ¿cierto? La fórmula E por T al cubo, 12, 1 menos 1 cuadrado, el espesor elástico, y aquí se calcula la transformada de Fourier, una función que se llama Fast Fourier Transform en MATLAB, ¿ya? Seguramente el José Tomás le va a mostrar la equivalente en Python, me imagino que también se llama así.
Y, y bueno, ustedes pueden traducir este código al código, al software, o sea, el lenguaje que más les guste. Pero veamos lo que hace. Aquí, puro warning. Eso es por la versión. Pero fíjense, aquí tenemos el Z0, tenemos el monte submarino, que aquí lo dibujamos como un rectángulo, y acá está la flexura, ¿ya? Aquí estaría el fondo el techo del basamento, y acá estaría el mojo, es decir, la base de la corteza. En realidad, toda la litósfera se deforma en forma paralela, ¿ya? Y se dibuja aquí el mojo nomás porque es lo que más cercano al techo, ¿ya? Para que se tenga una noción de la corteza. ¿Ya? Lo que quiero decir es que nosotros modelamos la litósfera, ¿cierto? Que tiene un espesor eh, que depende de la edad, puede ser 100 kilómetros, puede ser 50 kilómetros, pero mucho más arriba está el mojo y todo se deforma en forma paralela, empezando por el techo hasta la base y también incluyendo el mojo. ¿Ya? Y aquí se dibuja el mojo para que se vea. Entonces, aquí graficamos o sea, ocupamos este programa. O sea, se programó esta ecuación, la que está aquí, y en el dominio espacial. Ya se hace la antitransformada y está acá. Bueno, y aquí me refiero con el filtro. El filtro está dado yo le dije que está dado por el phi. Voy a abrir el programa, está dado por el phi, que depende del d, que depende del d. Y el d depende del t sub e, es decir, el espesor elástico. Ahí está. Rho sub C, Rho sub M, Rho G, bueno, ni se ocupa, Rho sub agua, Rho sub in. Bueno, este sería como el volcánico, este sería el Rho de infill, esto de el relleno infill, ya es como el piroclástico. Aquí puse 15 kilómetros, ¿ya? Entonces, ¿qué creen que pasa si yo coloco un espesor de grande, como 100? ¿Qué creen que va a pasar con la flexura? La flexura debería disminuir. Debería disminuir. Veamos. Fíjense, no se deformó nada, quedó paralela al... Eso porque ya con T sub E igual 55 ya es muy fuerte, ¿ya? O sea, de hecho, ahí fue un caso muy extremo. Podríamos puesto, pusimos 100, eso es muy alto, ¿ya? Eso generalmente no se encuentra en la naturaleza, ni siquiera en los cratones, que son las partes más rígidas. Pero bueno, teníamos 15, pongamos algo menos exagerado, 30, y debería haber menos flexura. Y en efecto, hay menos flexura, pero aumenta la longitud de onda y hay menos hundimiento. ¿Qué pasa si ponemos menos de 15? Por ejemplo, 5. ¿Qué creen que va a pasar? Debería disminuir la longitud, pero aumentar la flexura.
debería disminuir la longitud, es decir, acercarse un poco a lo isostático. Y en efecto, fíjense, se hunde, se hunde mucho más y disminuye la longitud de onda y se parece más a lo isostático. Por eso es un filtro. A medida que yo cambio el T sub E, o sea, a medida que yo achico el T sub E, pasa más deformación. Y a medida que yo aumento el T sub E, pasa menos deformación. Por eso es un filtro, ¿ya? La cantidad de deformación que pasa. Veamos el caso extremo en que no se puede poner cero, pero pongamos 0,05, es decir, casi isostasia. Fíjense, si eso no es isostasia, no sé qué es. Fue realmente como un cubo que se fue para abajo. Tum, tum, tum. ¿Ya? Entonces, todo calza, todo cuadra. Y este es el ejemplo. ¿Alguna pregunta? No hasta aquí, profe. Entonces ahora veamos el enunciado de la tarea. Ahí está el flex ejemplo que lo pueden ocupar, lo pueden modificar. Ya era el enunciado de la tarea. Eh, tarea. Ya. La tarea, vamos a hacer un problema parecido a este, pero va a ser en un ambiente cordillerano, o sea, no va a ser en la submarino, va a ser en el aire. Y vamos a obtener aquí, tenemos la placa subductante, tenemos la placa cabalgante, que puede ser una, una corteza continental o una corteza de arco, cualquiera, y el mismo problema. Y tenemos, debido a al slat pull aquí, o sea, a la subducción, tenemos una presión o una fuerza que ejerce la placa subductante, es P. O sea, la componente horizontal es P, ¿ya? La que va por acá no la vamos a ocupar, así que no nos interesa por ahora, pero tiene una P horizontal acá, y acá vamos a asumir una P horizontal también por la derecha, que sería la parte del arco de la placa, esta es la placa cabalgante, que se mueve para la izquierda, y ejerce aquí en el arco una presión P por ambos lados. Entonces tenemos aquí un folding, ¿cierto? Un pliegue, o sea, un acortamiento que va a producir el P. Eso es por un lado, ¿cierto? Como el problema que resolvimos ayer del pliegue. Eso es por un lado. O sea, tenemos la fuerza horizontal. Por otro lado, una vez que la subducción está al comienzo de la subducción, ¿cierto? Hay arcomagmatismo, hay fusión parcial y magma que asciende y se deposita por debajo de la corteza. Y ese material, bueno, podría penetrar la corteza y formar los volcanes, está bien. Para simplificar el problema, no le puse una carga por arriba, ya. Lo voy a hacer para el próximo año, quizá. Pero por ahora vamos a poner una carga por abajo nomás, ya. No por arriba, por abajo. Y por eso esto se va a llamar carga de subsuperficie. El problema que hicimos antes era una carga de superficie. Y bueno, se va por abajo y esto es lo que llamamos magmatic underplating, ya, por debajo de la corteza, y se forma un cuerpo. Ese cuerpo va a tener una densidad menor que la del manto, Rho sub U de underplating, va a tener una densidad menor que Rho sub M, y aquí va a haber una corteza preexistente de densidad Rho sub C, y se adosó por debajo un cuerpo magmático con batimetría, o sea, con topografía medida desde aquí,
desde el h sub c hacia abajo, eh, como u de x, ¿ya? Esa es la... Entonces, muy parecido al problema que vimos recién, pero al revés. En vez de la carga está por arriba, está por abajo. Entonces, ¿qué creen que va a pasar si yo aprieto por P por los costados y pongo una carga de subsuperficie por debajo? ¿Qué debiese pasar a la flexura? ¿Qué flexura debiese pasar, formarse? ¿O qué deformación debiésemos esperar ver? A ver, el P debiese producir un acortamiento. Y esto, ¿para dónde? Esto es menos denso que lo que está acá. Entonces, esto tiene una fuerza de flotabilidad, si se quiere ver así. ¿Para dónde empujaría la placa? Para arriba, ¿Para arriba? para arriba. Entonces, tanto este mecanismo como estos de acá, los dos producen alzamiento. Ya, producen alzamiento. Es el punto. Entonces, vamos a tener una flexura. Y ahí se forma el arco. Ya, se forma el arco. Ahí tenemos la flexura W de X. Aquí esto está dibujado porque, bueno, aquí hay una cordillera de la costa, qué sé yo, pero si nos enfocamos, tendríamos esta flexura, W de X, que sería por el acortamiento y por el magmatic underplate, ¿ya? Entonces, eh, la, para hacerlo más, porque aquí esto no conocemos la función U de X, nos vamos a dar una función campana de Gauss que va a ser de la forma U de X igual a una amplitud por la campana de Gauss, es decir, a la exponencial por x menos x sub 0 al cuadrado por lambda cuadrado. De esa forma, ustedes van a tener una función que es 0 en los costados, va a tener un máximo en x sub 0, ¿cierto? Como una campana, y después tendrá 0 en los costados. Ya, entonces vamos a simular este magmatic underplating como una campana de Gauss. Y ese va a empujar hacia arriba. ¿Ya? Y la carga se las doy, ahí está. La carga de subsuperficie va a ser ρ sub m menos ρ sub u, porque el contraste de densidad entre el manto y el underplating, por g por u de x. ¿Ya? Donde el u de x es medido desde aquí hacia abajo. ¿Ya? Tienen que tener cuidado con los signos. Es una cosa. Entonces, ahí va a estar la carga y tienen que resolver la ecuación de flexura en la cuarta derivada de D, la presión P, ¿cierto? La fuerza horizontal P. Y aquí es, como estamos en la corteza, ρ sub m menos ρ sub c por g por w y la carga. Entonces, este es el modelo que hay que resolver. Tienen que programarlo. Obviamente, hay que hacerlo en transformada de Fourier, porque esta es una función, bueno, campana de Gauss, ¿cierto? Es numérica. Y tienen que programarlo. Y tienen la mitad casi hecha porque en el programa que les subí yo, ahí tienen la transformada de Fourier. Es en el auxiliar del viernes van a ver también transformada de Fourier, una clase computacional, un laboratorio computacional, como le dicen, el viernes, la clase con el José. ¿Ya? Entonces tienen que programar eso. Eso es una parte. ¿Hasta acá alguna pregunta? Ninguna por ahora. Gracias, profe. Después, lo que Te hay, toca. después hay que hacer, aplicar el modelo a datos reales. ¿Ya? Datos reales. Entonces,
ustedes, bueno, yo les subí ahí un archivo de los Andes, pero en realidad ustedes pueden elegir cualquier zona de subducción del mundo, eh, qué sé yo, en Alaska o en Kamchatka, en Japón, y pueden bajar datos del mismo sitio web que vimos ayer, ¿cierto? Ustedes van acá a GMRT o RG, también lo van a ver con el... Ustedes saben bajar datos, entonces bajan los datos topográficos, ¿cierto? Van a cualquier zona de subducción y bajan los datos topográficos. Bueno, aquí yo les doy un ejemplo también en MATLAB que se llama, si vamos a renunciar a la tarea, que se llama, es un programa bien antiguo, pero lo pueden optimizar, que es el Plot Bathymetry y el Topografía XZ. En topografía XZ tienen la topografía de los Andes, ¿ya? Y pueden, eh, lo que hace el programa es lo siguiente. Este es un uf. Esto es una forma de hacerlo, ¿ya? No es la única forma, hay muchas formas más óptimas. O no se la puede. A ver, parece que el nombre no le gusta. Ya, a ver. Topografía, hay que ver los nombres. Bueno, tiene un archivo de topografía. O sea, ¿por qué un curso cambia los nombres de los archivos? Los cambia así. Les pone sus nombres. Topografía. Ese archivo tiene, eh, te lo ven, tiene latitud, longitud, batimetría o profundidad. Ya, obviamente en el mar es negativo, o sea, así lo hace el sistema. En el mar es negativo, al revés de lo que hablamos en la clase, y en tierra lo hace positivo. Ya, la topografía. Ese es el archivo de topografía. Bueno, ese archivo, bueno, este programa llama a una subfunción que se llama MIDIS, que calcula las distancias, porque ustedes saben, tenemos sistemas de coordenadas geográficas, latitud, longitud, pero nosotros tenemos que trabajar en distancia, en kilómetros, en metros. Entonces, para eso está la función MIDIS, que toma dos puntos geográficos y los transforma en distancia. Ya, ya. Lo voy a llamar MIDIS.
Ya. Entonces tienen que tener estos tres archivos. Tienen que tener el archivo MEVIST, el de topografía. Y bueno, yo le llamé PP de plot. Bueno, voy a cambiar el nombre. Plot topografía. Plot topografía. Yo sé que hay más formas, no sé, yo me imagino que hay. ¿Alguien me puede ir, si alguien ocupa otro ejemplo? Por ejemplo, el Oasis, el, no sé si el ArcGIS, no sé. ¿Alguien quiere nombrar algún software que ocupa para hacer estas cosas? ¿No? Este es súper casero, ¿no? Plot topografía. Ya. Entonces ahora ¿está cargando qué? La topografía. Entonces se va a demorar un poco. No es un programa optimizado, ustedes lo pueden optimizar, pero fíjense. Esto es MATLAB nomás, por eso es a la antigua. Y tienen aquí, se ve, ¿cierto? Se ve la batimetría, la topografía y batimetría. Sí, Sí, se sí, ve sí. perfecto. Ya, aquí tenemos el océano, fíjense, la placa oceánica. Este sería Nazca. Aquí estaría el altiplano, ¿cierto? Los Andes. Ahí aquí estaría la fosa. Y la gracia que hace este código bien casero es si yo hago un clic en un punto y en otro punto, por ejemplo por acá, ¿qué hace? Pum, no hizo nada. Un perfil. Debería ser un perfil, pero no sé. No. Oh, parece que bueno, ahí lo hizo. Ya lo voy a hacer de nuevo, pero esa es la idea. La idea es que parece que no tomó el primero. Calcula, hace un perfil topográfico, o sea, extrae, ya les he dicho el último, lo voy a hacer de nuevo, pero toma un punto, el otro punto, ustedes lo pueden mejorar, obviamente. Toma un punto, calcula la topografía, es positiva sobre el nivel del mar, y después negativa en la batimetría. Y aquí está la fosa, claramente. Está hecho al revés, está como de este a oeste. Y ahí tienen la montaña y todo eso. Ya, ahora, ustedes pueden evitar hacerlo con clic, pueden elegir, pueden colocar en el mismo código, pueden colocar en el mismo código las coordenadas que quieren obtener y listo. Ya, la voy a hacerlo de nuevo, a ver si me resulta. Y ahí, y ahí. Bueno, no, ya sé por qué no salió. Que es muy sensible al clic. A lo mejor en MATLAB voy a ocupar MATLAB. No, última prueba. Ya. Ahí, y ahí. No sé por qué no salió. Ahí salió. Fíjense, ahí está el perfil, ¿ya? Ahí está el perfil. De oeste a este parte en el mar y termina en Argentina. Y tenemos la placa de Nazca, la fosa, el talud continental, la línea de costa está a los cero. Y fíjense, ahí está todo el lanzamiento. Bueno, también obviamente hay volcanismo y cosas, pero y hay cosas de alta frecuencia también, de formación. Nosotros vamos a modelar, como discutimos en la clase de ayer, vamos a modelar la longitud de onda larga. No, no vamos a modelar las altas frecuencias. ¿Ya? Y bueno, tienen que buscar en los Andes donde aparece una textura más bonita, más clara. ¿Ya? Pero aquí en el ejemplo de la tarea, yo les coloqué
yo les coloqué a los 26 grados sur, obtuve la batimetría, la grafiqué aquí, ahí está, ahí está la fosa, el talud continental, el nivel del mar y la, el alzamiento. Entonces, aquí la flexura modelar, obviamente no tienen que modelar esta rugosidad, es imposible. Tienen que modelar esta forma esta longitud de onda, la que puse aquí en verde. Esta es la flexura que digamos, se identifica y tiene una altitud, o sea, una amplitud máxima de 4.000 metros. Esto está a los 26 grados sur, perdón, esto está en este ejemplo, ahí está, a los 26 grados sur, que es como tal, en el norte, y tenemos esta flexura. Entonces, aquí estamos asumiendo que esta flexura es por el acortamiento y por el magmatic underplate. Entonces, ustedes tienen que modelar, o sea, por esto y por el P. Entonces, ustedes van a tener un código, lo van a escribir y bueno, ustedes tienen que elegir tres perfiles topográficos, en cual, bueno, pueden hacerlo en los Andes, ya, o en Japón o en Alaska, y pueden modelar esta flexura, ¿ya? Y lo interesante aquí, bueno, va a ser qué combinación de P y de T sub E, de T sub E y de la forma del U, del U, producen esta flexura, ¿ya? Obviamente el problema no tiene una solución única, pero aquí yo les puse unas cotas para P. El P es de la forma gamma por raíz de 4DG delta rho, que es muy parecido al problema que hicimos ayer en la clase del folding. Y ese lambda, ese gamma varía entre 0,8 y 1,2. Entonces tampoco es que varíe mucho. Y el D depende de su E. Entonces en el fondo, el P también depende de su E. ¿Ya? Así que están relacionados entre sí. ¿Ya? Eso es un nivel menos de variante, variable desconocida. ¿Ya? Entonces, ahí tiene una relación. Y, y para el U, tienen que ocupar A, la amplitud máxima, y el lambda. Y esos rangos tampoco pueden ser cualquier cosa. Ya tienen que ser, aquí le puse unos rangos de el A entre 10 y 40 kilómetros y el lambda entre 50 y 100. Ya, entonces están acotados el A y el lambda. Y el T sub E tampoco puede ser cualquier cosa. Ya. El T sub E varía aquí yo les puse de 20 a 50. Entonces ahí tienen que modelar. Ya, entonces esto, igual que el curso de fluido, este es un curso digamos, de herramientas matemáticas para entender los procesos geológicos geodinámicos, pero también es un curso de modelamiento y modelar es una formación importante para sus tesis de magíster o memorias o estudios en cualquier cosa después. Entonces el modelamiento es súper práctico y esto es una aplicación de toda la flexura a un problema geológico concreto. ¿Ya? Esa es la idea. Y bueno, y tienen que discutir cómo si esto ajusta bien los datos, ya si se puede representar esto bien. Eh, Quizás en algunas partes sí se puede representar bien, en otras no. Y en las que no se puede va a ser por problemas porque hay otras variables involucradas, ya. Bueno, obviamente el volcanismo va a estar, pero el relieve de un volcán, probablemente el relieve intrusivo, o sea, el relieve que produce la intrusión va a ser más importante en el alzamiento que el relieve que produce el volcán extrusivo, excepto en algunas partes donde están los volcanes más cónicos, ¿ya? Pero bueno, ahí tienen que ustedes elegir los perfiles y interpretar, pues. Esa es la gracia, interpretar.
Preguntas, comentarios. Ya, bueno, como siempre, no dejen la tarea para el final, porque una tarea no es difícil, pero tienen que programar, tienen que hacer un report, un informe, así que por eso se las doy con tanta anticipación para que no la hagan en la última semana, ¿ya? Entonces, y para que no se estresen la última semana, tienen que partir antes. Bueno, con esto estaríamos listos con el capítulo de elasticidad y flexura. Hasta aquí entraría la materia para el control uno y empezaremos un nuevo tópico. Vamos a introducir un poco ahora el tema de qué pasaba cuando Lo que vimos ayer, ¿se acuerdan? Vimos que en el caso de una litósfera, cuando estaba, digamos, deformada, ¿cierto? Vimos ayer que el esfuerzo tensional elástico que predice el modelo elástico, aquí arriba por tensión, por ejemplo, era del orden, depende de la curvatura, y para curvaturas grandes de 20 por 10 a menos 7 metros a la menos 1, el esfuerzo es tan grande como 10 gigapascales. Ese esfuerzo es demasiado grande y lo más probable es que la litósfera se haya roto, se haya fracturado aquí arriba porque es muy grande el esfuerzo. Entonces, desde ese punto de vista, se acaba la elasticidad porque no es un modelo, o sea, ese nivel de esfuerzo es demasiado grande, entonces se fractura y deja de ser deformación irreversible y se transforma en deformación permanente. O sea, deja de ser deformación reversible y se transforma en deformación permanente. Y eso dijimos ayer que es cierto, ¿cierto? Ustedes ven las fallas normales que ocurren en el abombamiento de la placa antes de subductar, son fallas tensionales y se comporta de forma frágil. Pero, ¿alguien me puede recordar lo que dijimos ayer? ¿Pero por qué es válido el modelo elástico entonces? ¿Todo lo que hicimos es válido? ¿Alguien dijo algo? No escuché. No, profe. Bueno, ayer dijimos que el modelo elástico es válido porque el modelo predice la flexura de gran longitud de onda, ¿ya? Por eso las placas tectónicas son capaces de transmitir esfuerzos por grandes distancias. Son placas rígidas que transmiten esfuerzos por grandes distancias. Entonces, desde el punto de vista de gran longitud de onda, el modelo elástico es válido. De hecho, el hecho de que la flexura ajuste estos datos es una prueba de que se comporta elásticamente a gran longitud de onda. Pero en longitud de onda corta, donde hay
fallas, gravens, Horsen-Graben, no. Entonces, en escala pequeña, o sea, a longitud de onda corta o localmente, se puede comportar frágil, obviamente, frágil, en la parte superficial, y ahí no es válido el modelo elástico, solamente para grandes longitudes de onda. O sea, hay que tener en cuenta la longitud de onda de lo que estamos hablando. Ya siempre ese término de la longitud de onda o del periodo del tiempo también es importante en geociencia, ¿cierto? Cuando uno dice el manto astenosférico se comporta como un fluido, pero en tiempo geológico. En tiempo humano se comporta como un sólido. ¿Ya? Entonces ahí está la importancia de los rangos de tiempo que estamos hablando o de los rangos de distancia que estamos hablando. Entonces en el rango de distancia que estamos hablando acá, sí se comporta de forma elástica, pero para longitud de ondas cortas se comporta de forma frágil en la parte somera, y eso es lo que vamos a ver ahora, la reología frágil. Elasticidad es un tipo de reología frágil es otro tipo de deformación, y ese es lo que vamos a empezar a ver ahora, reología frágil. Fallamiento. Ya. Bueno, primero vamos a necesitar algunas herramientas matemáticas para poder describir las fallas. Entonces, dentro del contexto de esfuerzos, supongamos que tenemos una falla que va a ser de área A, visto esto está perpendicular a la pantalla. Tenemos una falla de área A, tengo una fuerza vertical F3 hacia abajo compresiva, una fuerza horizontal compresiva F1 y tiene aquí un ángulo teta. Entonces, si ustedes descomponen la fuerza, vamos a tener F1 para allá con una componente normal al plano de falla, F1N, una tangencial F1S y la F3 vertical, una componente normal de una tangencial. Entonces, si esto es teta, el área, piensen que esto es una roca y la falla está acá en el medio, ¿ya? En el medio de la roca. Entonces, el área acá arriba, si esto es A, entonces el área A3 va a ser A por seno, ¿cierto? Porque esto es teta A por seno. El área acá, A1, va a ser A por coseno. Y en términos de esfuerzo, el F1 va a ser sigma 1 por el área A1 donde actúa. Y F3 va a ser sigma 3 por el área donde actúa A3. Entonces las fuerzas normales van a ser la componente normal de 1 y de 3 y las superficiales van a ser las componentes de 1 y de 3. Bueno, de 1 va a ser eh, F1N va a ser F1 coseno, ahí está, y F3 va a ser F3 va a ser, el F3N va a ser F3 seno, ahí está. El FS va a ser F1S, que va a ser F1 seno, ahí está. Y el F3 va a ser, o sea, el F3S va a ser menos F coseno, menos F3 coseno, y menos porque va para allá, en contra del F1S que va para allá. O sea, se oponen. Eso va a ser F1 seno menos F3 seno. Ya aquí hay un diagrama de fuerza, los clásicos que hacían en mecánica, pero la gracia aquí es que lo vamos a escribir en función de esfuerzo y no de fuerza. Entonces, eh, vamos a, como Fn es sigma n por A,
¿cierto? Y F1 dijimos que era sigma 1 por A1 y F3 es sigma 3 por A3. Escribimos todo en función de área de esfuerzo, sigma n por A, sigma 1 por A1 coseno más sigma 3 por A3 seno. Ahora, como sabemos que A1 es A coseno y A3 es A seno, se van todas las áreas y nos queda la ecuación para el esfuerzo normal en el plano de falla. Sigma n, sigma 1 coseno cuadrado más sigma 3 por seno cuadrado. ¿Ya? Y podemos hacer lo mismo ahora con el cisalle. Bueno, antes de eso, si ustedes recuerdan la propiedad trigonométrica, coseno 2 teta es coseno cuadrado menos seno cuadrado, o sea, y seno cuadrado es 1 menos 2, es 1 menos coseno cuadrado, nos queda 2 coseno cuadrado menos 1. Podemos despejar esta relación aquí y la reemplazamos en el coseno cuadrado de acá. Y el seno cuadrado bueno, seno 2 teta es 2 seno por coseno. Bueno, si ustedes reemplazan eso en la ecuación de acá, o sea, ponen aquí 1 menos coseno cuadrado, y coseno cuadrado es esto, van a llegar a esta ecuación, ¿ya? Sigma n es el promedio de los dos esfuerzos más la diferencia de los dos esfuerzos principales por coseno 2 teta. Esto es para el esfuerzo normal. En la falla, el Fs dijimos que valía F1 seno menos F3 coseno. F1 vale sigma 1 por A1, F3 sigma 3 por A3. Lo reemplazamos y vamos a llegar recordando que la fuerza superficial es el cisalle por A, ¿cierto? Se van los A, bueno, aquí faltó una A, y nos queda sigma 1 menos sigma 3 medio por seno 2 teta. Es decir, la diferencia de esfuerzos está relacionada con el cisalle. En resumen, el esfuerzo normal, el esfuerzo normal en la falla es el promedio de los esfuerzos más la diferencia por coseno 2 teta, y el esfuerzo cisalle en la falla es sigma 1 menos sigma 3 dividido por 2 por seno 2 teta. Esto yo lo puedo graficar en el espacio cisalle, esfuerzos de cisalle tau y esfuerzo normal sigma n. Y esto es una ecuación paramétrica que depende de teta o de 2 teta. Y vamos a colocar, bueno, el radio es una circunferencia. El radio es esto, es sigma 1 menos sigma 3 medio. Ahí está, este es el radio. El 2 teta se mide hacia la izquierda, en caso compresivo. Y el máximo es sigma 1, el esfuerzo máximo es sigma 1, el mínimo es sigma 3. El promedio es sigma 1 más sigma 3 medio, que está en el centro. Entonces el centro tiene coordenadas sigma 1 más sigma 3 medio, coma 0. Y aquí tenemos sigma 1, sigma 3. Quizás esto ya ustedes ya lo conocían, se llaman los círculos de Moore del curso de, ¿cómo se llama el curso de estructura? Geología estructural, el primero. Eh, Introducción a la geología estructural. Y no es obligatorio en geofísica, ¿cierto? ¿O sí? No, geofísica, bueno, al menos en la malla antigua no era obligatorio, creo que en esta tampoco. ¿Y en la nueva? ¿Alguien sabe en la nueva? Tampoco, profe. Ya, bueno, mal, ahí tuvieron la culpa los meteorólogos. Es una broma nomás. Pero era un curso importante, eso es lo que quiero decir. Ya. Bueno, esto es el círculo de Moore. Aquí lo derivamos, ¿ya? Derivamos el círculo de Moore, ¿ya? De el plano de falla, partiendo del principio. Derivamos el círculo de Moore. Y
y representa los estados asequibles de esfuerzos de normal y cisalle en un plano de falla. Es decir, si yo me paro en un teta, o sea, tengo un teta, dos tetas, me paro aquí, para ese punto tengo ese esfuerzo normal y ese cisalle, que va a estar dado por esta ecuación y por esta ecuación. ¿Ya? Teta varía entre 0 y 90, entonces el 2 teta va a variar entre 0 y 180. ¿Ya? Para acá, ¿sí? Podría ser que sigma 3 sea negativo y sigma 1 positivo, entonces el círculo se corre para acá. Si sigma 3 es negativo, significa que es tensión, y este es compresivo, ¿cierto? O todo tensional también, está todo a la izquierda. Puede hacer, puede ocurrir todas esas opciones. Ya, ahí está el resumen. Aquí está el centro del círculo. Sigma 1 más sigma 3 medio, coma 0. El radio es sigma 1 menos sigma 3 medio. Y fíjense que para teta igual 0, sigma 1 igual sigma n, máximo esfuerzo, normal, y tau sin cisalle. Sigma, esa teta igual pi medio. Sigma 3 igual sigma n, mínimo esfuerzo normal, y tau igual 0. Cuando el cisalle es 0, cuando teta vale 0 y pi medio. En este extremo o en este extremo. Y teta igual pi cuarto significa que tenemos tau igual sigma 1 menos sigma 3 medio, o sea, seno de pi cuarto es seno de 2 teta, o sea, pi cuarto va a quedar seno de pi medio, va a ser 1. Entonces vamos a tener el máximo esfuerzo cisalle, ¿cierto? Que vale sigma 1 menos sigma 3 medio. Ya eso sale, todo esto sale de aquí, de las ecuaciones de sigma n y de tau. ¿Cómo creen ustedes que va a ser el círculo de Moore? Porque el círculo de Moore es una representación, ¿ya? De los estados de esfuerzo. Para un esfuerzo por presión isotrópica, es decir, por presión litostática, por ejemplo, o de fluido cualquiera. ¿Cómo creen que va a ser el círculo de Moore en ese caso? Recuerden que en el círculo, cuando la presión es litostática o de fluido, ¿sí? Todas las presiones son iguales, porque isotrópica. A todos los esfuerzos son iguales. Y es todo normal también. Es todo normal, no hay cisalle. ¿Cómo sería un círculo de Moore? Bueno, en ese caso, sigma 1 y sigma 3 serían iguales. Por lo tanto, este, si sigma 1 y sigma 3 son iguales, tau es 0 y el radio es 0. Por lo tanto, todo converge a un punto. ¿Ya? Entonces, para la presión de fluido es un punto. Bueno, em, el teta que calculamos es el complemento del manteo, ¿ya? Geológicamente, el manteo se mide con respecto al horizontal, beta. Entonces, nosotros vamos a ocupar el complemento, así, o sea, hicimos el cálculo con teta. Si quieren, lo pueden transformar en beta, ¿ya? Tienen que colocar aquí teta igual pi medio menos beta, ya hacer el cálculo, ¿ya? Pero el beta es el manteo de la falla, ¿ya? Vamos a ocupar en el contexto de falla, o sea, de círculos de Moore, vamos a ocupar positivo compresivo, sigma y j positivo compresivo y negativo tensional. Ahora, ¿cuándo hay fallamiento?
Generalmente, cuando la temperatura es baja y la presión también, es decir, para la parte superficial de la litósfera, ya, eso incluye la corteza, eh, las rocas se fallan, se comportan frágiles y se producen esas discontinuidades. Ya la falla es una discontinuidad entre los dos bloques, ¿cierto? Que se formó por un fracturamiento previo. ¿Y a qué nos referimos con temperaturas bajas y presión baja? Bueno, eso lo vamos a decir numéricamente después cuando veamos reología, ¿ya? Pero como referencia puede ser los primeros 30 kilómetros de la litosfera, 30, 40, ya, de 0 a 30, de ese rango, ¿ya? Pero lo vamos a ver, porque varía varía dependiendo de la edad de la litosfera, de la presión de la temperatura, y eso lo vamos a ver específicamente cuando veamos reología. Pero acá nos referimos a la parte más superficial, que como es fría, se comporta de forma frágil. Y ahí ocurren los terremotos, en las partes más superficiales, ¿ya? Eh, ahora, claro, alguien me puede decir, ay, pero hay terremotos profundos, ¿cierto? Sí, es verdad. Pero si ponemos un terremoto de subducción profundo, entonces si colocamos un diagrama de subducción como este, cuando nos referimos a la parte somera, nos referimos a la parte eh, somera de la placa, ¿ya? Si la placa está subductando, hay que tomar la parte somera de la placa subductante. O sea, de ahí se mide la profundidad. Por ejemplo, aquí, esta es la placa subductante, está profundo, a 90 kilómetros, pero hay que tomar esta, se mide desde aquí, desde el techo de la placa hacia adentro. Entonces, esto es somero dentro del contexto de la placa subductante. Ya, no es somero desde el punto de vista de la superficie de la Tierra, pero desde el punto de vista de la placa subductante es somero. Ya a eso nos referimos con somero. ¿Ya? Y lo más importante es que sea frío, eso es importante. La temperatura es la que controla la relojía bastante. ¿Ya? Entonces, cuando veamos temperatura, lo vamos a ver en el capítulo subsiguiente, ahí vamos a ver bien ese tema de la temperatura, ¿ya? De cómo se calienta, cómo aumenta la geotermia. Entonces, eh, vamos a seguir la próxima clase con fallamiento. Vamos a ocupar el círculo de Moore que ya definimos y vamos a ver las fallas normales, o sea, inversas, normales y de rumbo, pero dentro de un contexto de geodinámica. Ya ustedes lo saben, obviamente, el contexto geológico, pero lo vamos a ver dentro de un contexto geodinámico. Y vamos a ver una falla de rumbo, cómo se almacena la energía elástica. Ya, así que seguimos el martes. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Miren la tarea, bajen los archivos y córranlo para que empiecen a entrenar la mente para, para hacer la tarea. ¿Ya? Bueno, si no hay más preguntas, dejamos la clase hasta acá y seguimos en la próxima semana. Chao. Chao, Chao, profe, profe, que gracias. estés súper, Chao, gracias. profe, que esté bien. Chao. Ah, profe, muchas gracias. De nada.